Estaba ya saludando. Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en nuestra sesión de preguntas y respuestas, pero vamos a hablar de un tema muy interesante que tenemos en el curso, pero que vale la pena recordar, ¿no? Con una clase en vivo, y es el tema de las compuertas, ¿no? Las compuertas en BPMN. Vamos a hablar sobre eso. Como todos sabemos, las compuertas son algo muy específico en BPMN, en el sentido de que hay varias. Hay 4 tipos de compuertas, de las cuales 3 se usan más que la última, que es la compuerta de evento. Todos los que hemos hecho diagramas de flujo sabemos cuál es el concepto de una compuerta, que también se le llama pasarela o en inglés gate. Todos sabemos cuál es esa lógica, porque en los diagramas de flujo utilizamos compuertas. ¿Qué pasa? Que en el diagrama de flujo hay un solo tipo, que es el tipo de la compuerta exclusiva, mientras que en BPMN hay diferentes tipos de compuertas. Entonces voy a compartir la pantalla para que hablemos de esas compuertas. Aquí estamos viendo los 3 tipos de compuertas que vamos a tratar hoy. Esta, que tiene una X o a veces se representa sin símbolo, es la compuerta exclusiva. Esta de acá con una cruz en el medio es la compuerta paralela, y esta de acá con este círculo es lo que llamamos la compuerta inclusiva. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué es una compuerta? ¿Qué es lo primero? Hay que ver las compuertas como cuando uno tiene una tubería, ¿no? Cuando uno tiene una tubería en su casa, la ducha, uno abre la ducha y sale flujo, y sale el agua. La cierra y ya no hay flujo. Hay incluso tuberías que tú puedes elegir si quieres el agua caliente o si la quieres fría. Entonces, eso quiere decir que hay un flujo que la abre caliente y tú lo dejas pasar, y hay otro que cuando tú lo abres, pues deja pasar el agua fría, y en ciertos casos, cuando los abres los dos, pasan los dos. Bueno, algo así es lo que hay que entender como una compuerta. Nosotros, cuando tenemos un proceso, estamos trabajando en flujo, quiere decir algo pasa primero, luego algo pasa después, y se van consumiendo recursos, se van consumiendo datos, estamos haciendo cosas. Entonces, ese flujo tenemos que controlarlo, y la forma de hacerlo es con las compuertas. Entonces, ¿qué es una compuerta? Es un elemento de BPMN que controla el flujo del proceso. ¿Cómo lo controla? Bueno, él evalúa condiciones y sincroniza esas rutas, ¿no? Él va a evaluar en base a una condición si va a seguir una parte del flujo, o si va a seguir la otra parte del flujo, o si ninguno va a salir. Y claro que la compuerta va a afectar el comportamiento del proceso, porque un proceso puede ser hecho de la manera que se realiza Happy Path, pero si sucede alguna condición, puede que se realice de otra manera. Entonces, de eso se trata las compuertas. Se trata de controlar un flujo de proceso. Entonces, vamos a ver la compuerta exclusiva. La compuerta exclusiva es la más sencilla de explicar, porque estamos acostumbrados a esta compuerta, ¿no? Esta compuerta la vemos en los diagramas de flujo, y ella va a aceptar una tarea, va a dividir el flujo, pero no solamente en 2, mínimo 2, y va a seguir dividiendo el flujo en diferentes tareas, ¿no? No puede haber más de 2. ¿Y qué va a hacer? Ella va a evaluar las diferentes condiciones y va a elegir ¿cuántas? Una sola. La compuerta exclusiva que abre, va a hacer pasar el flujo por una sola compuerta. Eso quiere decir que o deja pasar el agua caliente o deja pasar el agua fría. Esa compuerta es exclusiva, por eso se llama exclusiva, o se le dice XOR o exclusiva. Solo una ruta de todas va a suceder en una instancia del proceso. Todos sabemos que una instancia es una repetición del proceso, una de ellas. Bien, entonces eso lo que va a hacer es que va a dejar pasar
una sola ruta, ¿no? Y es para decisiones que se comprenden, que es sí, no, o si no, esta parte sí, esta parte no. Bueno, mejor veamos un pequeño ejemplo. A ver dónde puse aquí un ejemplo, que tal vez es más fácil de comprender. Por ejemplo, vamos aquí a ampliarlo un poquito. Aquí tenemos este ejemplo en Camunda. Esto es un ejemplo de un ticket que tiene que ser revisado, será, perdón, ticket para pago, tiene que ser de acuerdo al importe, va a ser revisado por el supervisor o se va a aprobar automáticamente o lo tiene que enviar a un gerente. Entonces voy a hacer el token simulation, que es algo que podemos hacer aquí en Camunda. Es una manera de nosotros entender la lógica del token, cómo es. El token representa el flujo del proceso. Y es una forma de simular, y digo simular porque no es una simulación de proceso, sino que es algo pedagógico para que entendamos cómo funciona la compuerta. Hay que decir, antes de hacer la simulación, digo dos cosas. Las compuertas exclusivas, como ya sabemos, se etiqueta la compuerta que bifurca, ¿no? Y se etiqueta por lo general con una pregunta. También se etiquetan las diferentes condiciones, como podemos ver aquí. La etiqueta que une, porque las compuertas no solo bifurcan, sino que también unen el flujo. Esas etiquetas exclusivas que unen, no es necesario que las etiquetemos, porque se entiende que están uniendo. Entonces vamos a ver esto. Voy a tratar de ponerlo aquí, le ajusto la velocidad para que entendamos cómo funciona. Aquí tenemos esta solicitud que va a ser recibida. Revisamos el ticket y aquí fíjate que una sola se va a activar. En este caso, el importe fue menor de 100 y se aprobó automáticamente. Entonces, el ticket, luego, se procesa el ticket y el ticket fue procesado. Esa fue una instancia del proceso. Voy a lanzar 3 instancias y voy a cambiar. Aquí voy a decir que esta es la que se va a ejecutar. En todo caso, yo puedo cambiarla, cualquiera de las 3, pero es solo una, porque es una de todas. Voy a hacer varias instancias. Ahí está sucediendo el proceso 3 veces. Fíjate que esta se va por acá y sigue su ruta. Se procesa el ticket, otra instancia, otro token. Ven que tienen el color diferente. Y esta se envió al supervisor para revisión. Sigue su curso. Mientras tanto, esta nueva, ¿cuál es el importe? Es mayor de 500, pues entonces se le envía al gerente para revisión. Y luego, esta sigue su curso. Entonces, lo que hay que llevarse es que la compuerta exclusiva divide y bifurca el flujo del proceso. O sea que no puede ser verdad que al mismo tiempo el importe sea de menor de 100 y al mismo tiempo esté entre 100 y 500, ¿no? Es exclusivo, es excluyente, va a pasar una. La otra que debemos saber es que la compuerta que cierra va a esperar un solo token. Esta compuerta va a esperar el token de la decisión que nosotros elegimos, ¿no? Y de eso se trata la compuerta exclusiva. Por ejemplo, en este caso, esta empresa, este departamento, se va a revisar el ticket y se va a procesar, pero se procesa diferente, sí, dependiendo del importe. Y eso es lo que estas compuertas están aquí ejemplificando, control de flujo. Ok. Una vez hemos visto esta compuerta exclusiva, que es la que nos es más sencilla de entender, mira aquí es este mismo ejemplo, una sola condición se cumple, ¿no? En este caso, si es entre 100 y 500, va con el supervisor. Ok, vamos a ver ahora la compuerta paralela. La compuerta paralela es muy interesante porque es una compuerta que lanza todos los tokens de manera paralela. Y esta compuerta te puede permitir distribuir los recursos. Porque, por ejemplo, hay cosas que se pueden ir haciendo al mismo tiempo.
en un departamento, cuando contratan a la persona, recursos humanos está todavía haciendo contratos, está haciendo toda esta cosa legal, mientras que tecnología de la información está preparando el dispositivo que va a usar la persona, la PC, el teléfono, el celular, etcétera. Esas son cosas que se hacen al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo ejemplificamos esto? Con BPMN utilizamos esta compuerta paralela. Entonces, esta compuerta no se etiqueta porque no va a evaluar condiciones. Ella va a darle para allá a todas las condiciones que vengan. Ella se utiliza para hacer que un flujo actúe en paralelo. Entonces, la usamos en pares, ¿no? Hay una compuerta paralela que abre y hay una compuerta paralela que cierra. Y esto es lo que hace que nuestras tareas sean simultáneas. Con la compuerta que cierra va a, la compuerta que lanza va a lanzar todos los tokens, pero la compuerta que cierra va a esperar que todos los tokens estén hechos para continuar. Y eso es algo que lo vamos a entender mejor aquí con nuestro diagrama. Aquí con nuestro diagrama yo tengo también un ejemplito acá con la paralela. Aquí tengo mi token simulation. Entonces vamos a ver, esto es un proceso de registro de un empleado en una empresa y vamos a ver que una vez lo contratan, al mismo tiempo se va a crear la cuenta del correo, se va a preparar el equipo y confirmar con TI y se va a programar la inducción. Estas son tareas que realizan diferentes personas e incluso se le podría poner dentro de piscinas con roles, pero para simplificar lo quise poner así. Entonces lo que va a ocurrir es que todo esto va a ocurrir en paralelo y luego esta compuerta va a esperar que cada uno de esos flujos se complete para luego notificar al empleado y que el onboarding esté listo. Porque, por ejemplo, si se creó la cuenta del correo, pero no se preparó el equipo, ni se confirmó con TI, no se puede notificar al empleado. Por eso esta espera. Vamos a lanzar un token. Mira aquí cómo va. Y el token se dividió en 3 y los lanzó los 3. Y ahí fue. Y estos siempre están esperando que esta se cumpla, ¿no? Aquí está el onboarding listo. Lo voy a modificar un poquito para que entendamos la noción de que voy a poner aquí otra actividad y voy a volver aquí con el token y todo esto para que entiendas que esta que está aquí, ahí lancé varios tokens, ¿no? Varias instancias. Estos ahí están esperando que esta se complete, o sea, se queda esperando y si no está hecho, simplemente no sucede. Es por eso que hay que tener un poco de cuidado cuando modelamos con ellas, de no cerrarlo de manera infinita, ¿no? Estos avanzan y ahí están esperando. Este llegó y ya se unificó el token. Y bueno, de eso se trata la compuerta paralela. Ellas, a ver, voy a quitar esto de acá otra vez. Yo pienso que eso nos permite entender lo que hace la compuerta paralela, que es una facilidad que nos da BPMN de decir que hay procesos que se van realizando de manera simultánea. Muy importante. Entonces se lanzan los 3 y los espera los 3. Está esperando que llegue este y que llegue este. Y cuando llegan, entonces continúa el flujo. A ver, esa fue la compuerta paralela. Aquí este mismo de manera un poquito más gráfico, ¿no? Se registra el empleado, al mismo tiempo se crea la cuenta, se prepara el equipo y se programa en producción y todo sucede en paralelo. Y al final se espera que todo esto esté realizado para seguir. De eso se trata. La última que vamos a ver hoy es la compuerta inclusiva. Hay una cuarta que no la vamos a ver porque no es muy usada, es un poquito más complicada de entender. Aunque es una compuerta que se basa en eventos. Pero de las 3 más usadas, esta es la inclusiva o la OR. Esta vamos a decir
que es un poco es un conjunto entre la exclusiva y la paralela. Y de hecho, aquí ahora para hacer la demostración con el token, es un poquito difícil porque tú tienes que especificarle, él no puede entender en qué caso se utiliza cada cual. Pero en fin, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en que pueden activarse una, dos, todas o ninguna ruta. O sea que esto nos da una flexibilidad máxima. Se pueden ejecutar en paralelo varias, una, cero, y eso lo utilizamos en situaciones donde, por ejemplo, no sabemos qué va a elegir el cliente. Vamos a decir que tú vas a McDonald's y que tú quieres una burger, que tú quieres papas fritas y que quieres, qué sé yo, una ensalada. Entonces, hay clientes que van a comprar la papa frita con el burger, hay clientes que van a comprar el burger con la ensalada y hay clientes que van a comprar el menú completo. O sea que ahí tú tienes una diversidad de opciones, por eso que es inclusiva. Depende de qué pase en una instancia particular del proceso. Una instancia, un cliente va a comprar el menú completo. Otra instancia, otro cliente va a comprar las papas fritas con el burger. Otro cliente va a comprar solo el burger y por eso, en eso consiste la compuerta inclusiva. Entonces, ella va a evaluar condiciones no excluyentes y en la unión va a esperar las opciones que se activaron, que puede ser una o varias, ¿no? O sea que esta es realmente lo más flexible que se puede hacer. Y se utiliza mucho en el modelado. Yo personalmente la he utilizado mucho con procesos así, que son de procesos técnicos para una integración, por ejemplo, de sistemas. Tú vas a tener condiciones que si, por ejemplo, tienes un servicio, tú puedes pedir esto o esto o esto y es a elección del usuario. Y así esta compuerta facilita mucho el diagrama. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos evaluando un ticket. Estas flechitas entre sí no se conectan, así que no hagan mucho caso a eso. Solo lo que hay que entender es que tú puedes tener un soporte técnico, un soporte de software, un soporte de hardware o ambos, ¿no? A ver acá. Voy a irme al ejemplo con Camunda, ¿no? Aquí le puse solo dos. Exacto. Oh, perdón. Aquí le puse solo dos porque lo que va a pasar es lo siguiente. O sea, tú tienes una solicitud de soporte, tú recibes tu solicitud, diagnosticas requerimiento. Si requiere software, se lanza ese token y se crea un ticket de software. Si requiere hardware, se lanza este token y se crea un ticket de hardware. Si son ambos, pues se van a lanzar estos dos tickets. Entonces, esta compuerta, en ocasiones se puede, lo que se hace es que se define un default flow. Si hay uno por defecto, uno que siempre sucede, tú también, esa flechita lo que marca es que ese es el camino por default y el que se va a lanzar por defecto, si no hay otro. Esto es una convención, lo puedes hacer si quieres. Entonces esto se va a ver de la siguiente manera. Camunda aquí no maneja muy bien en esta simulación didáctica el concepto de la compuerta exclusiva. O sea, tengo que explicarle en cada momento igual que con la que es exclusiva, ¿no? Aquí este ticket se creó, fue un ticket de hardware, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando son ambos, se me dificulta explicarle que, bueno, sí, aquí está, aquí son ambos, aquí pasaron ambos y este los espera ambos y ahí se fue. Eso fue otra instancia. En otras instancias, puedo decir que requiere software solamente, ¿no? Ahí fue, requiere software, ahí los esperó y los unió. Y vamos a hacer una instancia, ¿verdad? En esta instancia
pues solamente va a requerir hardware. O no, esta no se la quité. Bueno, aquí solo esta. Aquí solo esta. Aquí va los dos. ¿Ves? Entonces, la compuerta inclusiva es la que va a cerrar la otra compuerta que es inclusiva. Siempre es, o sea, me ha pasado, es una buena práctica cuando tú usas la compuerta inclusiva para abrir, es mejor usar la compuerta inclusiva para cerrar, porque por lo general tiene más lógica. O sea, como si tú pones aquí una compuerta paralela, te va a dejar pasar todo y te va a dar como un error. Si tú pones aquí una compuerta inclusiva, la compuerta inclusiva que cierra sabe que va a venir un flujo, dos o los dos. Entonces, por lo general, esta es muy buena usarla en pares, ¿no? Y bueno, de eso se trata la compuerta inclusiva. Es un poquito más, es como una mezcla entre la paralela y la exclusiva. Entonces, a ver, vuelvo aquí a mi presentación. Esto es como una especie de resumen. Esta compuerta gana prioridad cuando estamos trabajando en un motor de ejecución. Mientras nuestros diagramas sean abstractos, que solamente ejemplifiquen lo que sucede, lo vemos menos, pero cuando tú vas a automatizar un proceso, si usas la compuerta que no es, ahí tú ves los errores de ejecución. En todo caso, es excelente aprenderlas bien desde el principio. Es una buena idea saber cuál es la diferencia entre cada una de ellas, porque ellas cada una hace lo suyo. Para resumir, exclusiva, solo una opción, un solo flujo, un solo token, un solo circulito, uno solo. Por ejemplo, aquí inicio, la opción B y fin. La paralela, todas, ¿ves? Como ves aquí están todas activadas, ¿ah? Y luego las activa todas, la que cierra, las recibe todas y lo une en un solo flujo. Y la inclusiva va a elegir una, dos, las tres, ¿ah? Dependiendo de la instancia, dependiendo del caso. Y luego va a fin y aquí aparece su otra compuerta que lo une. Recordar que las compuertas en BPMN, algo básico de aprender, si un flujo se abre, el flujo se cierra. No podemos dejar aquí flujos abiertos, volando, sino que el flujo que se abrió hay que volverlo a reunir. O sea que la compuerta no es solamente para bifurcar, la compuerta también se utiliza para cerrar. No se puede unir flujos en actividades. Los flujos, para unir flujos, lo que hay es la compuerta. Entonces la compuerta une los flujos. Se usan en pares, la exclusiva y la inclusiva se nombran. Hay que nombrar cada una de las rutas, ¿no? Cada una de las rutas para evitar confusiones, hay que nombrarlas. En el caso de la inclusiva. En el caso de la paralela, no tiene mucho sentido porque se van a lanzar los tres, porque no está efectuando una decisión, está dividiendo el token. Pero en este caso, sí es importante la decisión y por eso hay que nombrar la compuerta, que por lo general es con una pregunta, y nombrar cada una de las decisiones. A ver, ¿qué más? Exacto, entonces, elegir bien evita errores luego cuando estás ejecutando el proceso o cuando estás hablando con un stakeholder y ese stakeholder pues no comprende justamente no comprende justamente porque no entendió la lógica. Ok, bueno, eso es lo que yo quería hablar acerca de esas compuertas en BPMN, exclusivas, paralelas e inclusivas. Son
sumamente importante, es de las cosas, de las primeras cosas que aprendemos cuando empezamos a aprender BPMN. Ahora, mi consejo, el usuario final no necesariamente tiene que saber cuáles son estas compuertas, porque ese no es su papel. Si hay un usuario que le gusta este tema, perfecto. Por eso el usuario no te va a decir a ti cuál de las tres tú tienes que usar. El usuario no está supuesto a entender estas diferencias de estas compuertas. Así que es muy importante que tú como analista sepas utilizarlas y sepas saber, o sea, tú sabes cuál es que el usuario o cuál usar. Por ejemplo, preguntando. ¿Cómo se hace esto? Preguntándole a la persona que estás entrevistando durante el levantamiento. Oye, esta tarea y la siguiente, eso se hace uno después de otro. O sea, en la peluquería, tú le cortas el cabello y lo lavas, o lo lavas y lo cortas. No, si te dicen, bueno, lo hacemos al mismo tiempo, lo cual, bueno, imagínate, si se hacen al mismo tiempo, tú sabes que si se hacen de manera simultánea, tú sabes que ahí va siendo una compuerta paralela. O si no, si lo hacen diferentes personas, por ejemplo, cuando llega el cliente, se prepara para el corte y se prepara el bocadillo para el cliente que se le va a dar en lo que espera. Entonces, eso ya va teniendo una lógica secuencial, ya tú vas viendo que es una cosa que pasa en paralelo. Ahora, si, por ejemplo, tú les dices, no, bueno, el cliente tiene que elegir si lo va a querer, si va a querer el color rubio o si lo va a querer castaño. Ya ahí tú ves que hay una cosa que no puede ser verdad al mismo tiempo. Así que ahí tú ves que hay una lógica de decisión y eso va apuntando para una compuerta exclusiva, porque tú no puedes tener el cabello y rubio y castaño. Ya tú sabes que vas a usar esa. Ahora, si te dicen que, por ejemplo, el cliente puede elegir, qué sé yo, puede elegir teñirse, puede cortarse o puede hacerse las uñas, qué sé yo. Entonces, ahí tú vas viendo que el cliente puede elegir solo teñirse o solo cortarse las puntas, o puede elegir los dos, o puede elegir esos dos y también hacerse las uñas. O sea que ahí ya tú vas viendo una lógica inclusiva. O sea que lo que quiero decir es que como analistas hay que comprender primero las compuertas y después tener un oído para identificar cuál es la que vamos a utilizar en nuestros procesos. Entonces, lo que yo siempre aconsejo a los analistas que están empezando, primero en el levantamiento tú anotas lo que te van diciendo y después tú haces el diagrama y vuelves y se lo enseñas al usuario, porque puede ser un poco complicado tratar de entender y al mismo tiempo ponerle la compuerta que es. O sea, puede ser un caos si uno no tiene tiempo en esto. Bueno, ¿qué más de las compuertas? Eso, bueno, solo eso quería decir por el día de hoy. Espero realmente que ayude a complementar lo que tenemos en el curso. Bien, así que sin más, un gusto dar este pequeño repaso y nos vemos la próxima vez.